En un mundo lleno de ruido, hay una voz que te llama a lo nuevo. Esto es Código Renacido. Código Renacido. Un espacio para volver al origen, para encontrar esperanza en medio del caos y recordar que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Gracias por acompañarnos en este viaje de restauración. Quédate con nosotros aquí en Shekinah 95.1 FM y Shekinah TV, porque hoy tu historia tiene un nuevo comienzo. Hola, buenas tardes. Dios les bendiga. Espero que este día, a pesar del airecito y la tierra que hay, haya sido o esté siendo muy bendecido. Hoy no nos acompaña el pastor José García. Hoy tenemos una invitada especial, nuestra hermana Mimi, la que estábamos hablando la semana pasada. Aquí la tenemos para que la conozcan. La multifacética hermana Mimi. Dios les bendiga. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones, hermanos, y esperemos que este programa pues sea de bendición para su vida. Así es. Hoy no les traemos no la vamos a entrevistar para que no se nos pongan tan nerviosa, Mimi. Vamos a hacer un tema diferente con ella. Vamos a tratar de que este tema sea de bendición para todos nosotros, porque a final de cuentas, lo que hablamos aquí siempre debe ser de edificación para todos. Y también nos acompaña nuestra hermana y pastora Susana Pérez. Dios les bendiga en esta tarde a todos los que nos escuchan, y esperamos que este tema pues sea de su interés y pues que también pues sea de bendición más que nada para todos los que están escuchando el programa. Así es, pues miren, el tema de hoy es el arquitecto de tu vida. Dios, el arquitecto de tu vida. Espero que de verdad les guste y que tenga cierto influencia en su vida, que el mensaje llegue a las personas que tienen que llegar, que esté bien dirigido. Le pedimos a Dios de antemano que sea un tema que no es algo controversial, ¿verdad? Que no es algo difícil, no es algo que no hayamos tal vez escuchado antes, pero espero que hoy llegue un poquito más profundo, llegue esa persona o esas personas que lo necesiten, porque a veces no sabemos o no entendemos. Cuando nos llega un mensaje, a veces no lo podemos entender a la perfección, no sabemos de qué se trata, pero créanme que yo estuve pidiéndole a Dios y dije, Dios mío, pues me gustaría que fuera algo diferente, pero que sí nos llegue, que sí nos impacte, y a veces no entendemos cómo llegan los mensajes, cómo llega la información, a las cosas que Dios quiere decirnos, pero llegan. La palabra de Dios a veces es así, llega cuando se la estamos pidiendo o llega cuando menos lo esperamos, pero de alguna manera empezamos con el tema. De alguna manera todos ejercemos influencia sobre ciertas personas o sobre muchas personas, y otras personas igualmente ejercen influencia sobre nosotros. Por ejemplo, si hay una persona que, digamos que siempre empezamos con las cosas malas. Digamos, una persona que se chismosita y nosotros también nos mueve el gusanito, allí influye, nos hacemos más chismositas, nos gusta más transmitir cierta información. Es que luego piensan de que si es chismosa, yo voy a ser más chismosa que la otra persona, o sea, así quieren funcionar mucha gente, ¿no? Sí, o sea, el punto aquí es de que influyen, o sea, si a ti ya te mueve un poquito el gusanito de comunicar, pues más se nos hace ahí el chismecito, más así como que te sientes más en confianza, ¿no? Sí. Pero lo mismo pasa, pues al revés, o sea, si hay una persona que le guste hacer obras, ¿no? Que le guste ir, no sé, a predicar o a evangelizar al parque, o que le guste, no sé, llevar donativos a los orfanatos. Entonces tú te vas a motivar a hacer algo similar, ¿no? O sea, en el mundo, o sea, en el dime con quién andas y te diré quién eres. Exacto. De la misma manera ocupamos esa influencia en nuestra vida diaria para con Dios. Ocupamos personas que a su vez nos ayuden a orar, que nos motiven a orar, a buscar de Dios, a hablarle a las demás personas de Dios. Y, o sea, por ejemplo, en tu caso, siendo maestra de escuela dominical de niños, baterista,
guitarrista, corista, secretaria. Ay, ya se me acabaron los títulos. ¿Tú qué es lo que te motivó a ti o quién te motivó a ti a servir o a hacer ese tipo de cosas aparte de Dios, ¿no? O sea, aparte de que Dios ha estado moldeando tu vida, ¿tú qué más has recibido de alguien para poder hacer esto? Pues pienso yo que es dependiendo del departamento en el que estás, porque en el caso de ser maestro de niños, pienso yo que en mi caso me gusta enseñarle pues a ellos algo de la palabra de Dios y sobre todo como son pequeños, tengo mi clase es de 4 a 5, ¿no? De 4 a 5. Entonces, pues son más pequeños, todo agarran y aunque parece que a lo mejor estás aventando la enseñanza al aire, pero sí la comprenden. Entonces, los niños que tengo me han impactado porque también he aprendido de ellos, no solamente les he enseñado. Y pues eso es lo que resaltabas ahorita, de que, por ejemplo, si ¿qué tanto estás influyendo en tu departamento? Si en verdad estás influyendo para bien o estés influyendo para mal. En el caso de la música, pues la música me ha apasionado toda la vida desde pequeña. Mi hermano, el pastor Josué, me enseñó a tocar la batería y siento yo que es una parte de mí que se entrega totalmente a Dios al momento de estar tocando y cómo no transmitir lo que hace Dios por medio de la música hacia las personas que están del otro lado, en este caso abajo, nosotros arriba queremos transmitir la presencia del Señor y si somos vasos moldeables, pues créeme que la gente se va a ir con ese gozo de que, ay, oye, no sé, cantaron unas alabanzas que me llegaron más. Entonces siento yo que es más dependiendo en el departamento en el que te estés desenvolviendo, cómo estás influyendo hacia los demás. Así es, porque cuando Dios nos impulsa o nos mueve a hacer algo pues para motivar o para influenciar con otras personas, pues aparecen a veces las excusas, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios puso en mi camino este programa, yo decía, ay, es que es muy pronto, o sea, sí me animo, pero todavía no. Entonces, supongo cuando en tu caso, Susi, le van a tomar el pastorado, creo que la influencia que iban a tener sobre todo en nosotros, sobre la familia. O sea, fue una influencia para mí bastante grande porque no me lo esperé y el verte allí, porque demoré mucho tiempo en ir después de que ustedes tomaron el pastorado y la influencia que yo tuve de ti o de ustedes hacia mí fue que el Señor me decía, vas a hacer esto, pero aquí donde estás no. O sea, y yo sentí esa palabra de Dios que me empujaba a ir a apoyar tu ministerio. Entonces sé que apenas voy empezando, sé que apenas voy con ustedes, ¿verdad? Que apenas voy empezando como que a agarrar caminito, pero yo sí me siento muy influenciada por ustedes dos porque veo su dedicación, su determinación. Entonces créanme que esa influencia es una muy buena influencia, al menos en mí y creo que en otras hermanas de la iglesia, porque o sea, aunque anden cansadas, aunque anden con sueño, aunque anden con la escuela dominical, con el culto, con que van a ir a una confraternidad, que van a ir a tocar a algún otro lado, de todas maneras sacan el tiempo para hacer las cosas que tienen que hacer dentro de sus otras labores, aparte de ser mamás. Uh-huh. Entonces, créanme que para mí en lo personal es una influencia muy grande que ustedes tienen sobre mi vida y es algo que yo le agradezco a Dios que me haya puesto otra vez cerca de con ustedes. Porque te digo, o sea, yo sí pensaba que no, dije yo, no voy a ser capaz, yo no puedo ver o no podía hacer lo que ustedes están haciendo, el ritmo que llevan, yo dije, no soy capaz. O sea, no podría estar haciendo todas esas actividades, pero Dios te da pues esa visión, te da esa motivación, ¿sí? Para poder seguir adelante, para poder aprender de otras personas, porque como decíamos al principio en el tema, Él es el arquitecto, o sea, Él nos va a poner
Él va a quitar la pared que no sirve para Exacto. poner la columna que sí funcione. Entonces, a final de cuentas, mientras dejemos que Dios sea ese arquitecto, que sea el que esté construyendo nuestra vida, nuestro camino con Él, pues vamos a ir avanzando, porque si no lo dejamos, pues nada más vamos a seguirnos imaginando qué podríamos hacer, qué no podríamos hacer, pero no vamos a tener pues nada que nos motive, ¿no? O sea, la influencia que puedan tener las demás personas sobre nosotros, si no somos capaces de entenderlas, no vamos a poder avanzar. Es como, te tiene que gustar, ¿no? Sí, Lo que aparte de haces. todo. Te tiene que gustar lo que haces, tienes que tener esa, como lo mencionas tú, independientemente de todas las funciones que tenemos dentro de la iglesia, como mamás, como así, te tiene que gustar lo que a ti te hace, ¿no? Como dice el tema, que somos arquitectos. En este caso veníamos hablando ahorita nosotros de que, pues si Dios es el arquitecto, ¿no? Ahí todos son porque podemos decir que son constructores, pero Dios es el arquitecto, es el que hace todo, pero pues nosotros venimos siendo ahora sí, si lo ponemos en este concepto como albañiles, ¿no? Porque los albañiles siguen lo que el arquitecto dice y esta barda va a ser así, y suponiendo los que saben así de construcción, ¿no? Así. Que la barda tiene que quedar así, tantos metros y tantos bloques, y así el arquitecto da indicaciones y el albañil lo tiene que seguir. En nuestra vida espiritual, para poder funcionar también es así, Dios nos da la instrucción de qué es lo que nosotros debemos de hacer. Tal vez no lo veamos así como tal cual la instrucción directa de persona a persona, pero sabemos que Dios nos habla y nos indica el camino de qué es lo que nosotros debemos de hacer, cómo es que lo debemos de hacer, y ahí es donde todo fluye, ¿no? Porque te va gustando, te vas viendo que pues está saliendo bien, entonces ahí tú estás viendo que le estás haciendo caso al arquitecto, y tú como pues ahora sí obrero, estás haciendo tal cual se te dio la indicación y estás haciendo las cosas bien. Así es. Pero habemos como obreros que siempre nos cuestionamos ¿por qué yo? Hay alguien mejor, hay alguien que lo puede ser mejor. O renegamos de alguna manera pues la indicación, la dirección que Dios quiere tener en nuestra vida para poder influenciar en otras personas, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia tenemos caso Jonás, ¿no? O sea, Dios lo mandó a Nínive y él dijo, no, Señor, pues se fue a otro lado y de todas maneras hizo lo que terminó yendo donde Dios lo mandó, pero no sin antes pasar por algunas circunstancias, ¿verdad? Sin antes haber sido pues tragado por un pez, pasar por algunas circunstancias difíciles para hacer lo que Dios le había mandado. Pero, o sea, también, por ejemplo, Moisés también se negaba en un principio, ¿no? A ir a liberar a su pueblo. Él pensaba que pues que no era merecedor de ir a hablar con el faraón y liberar a su pueblo. Pero cuando Dios nos escoge, aunque nos vayamos al otro lado de la tierra, el propósito de Dios en nosotros pues se ha de cumplir. Y es mejor pues mantenernos firmes en nuestra fe y creer lo que Dios está haciendo con nosotros, en nosotros, para poder influenciar a otras personas, para no padecer algunas cosas. Es que por decir aquí, ¿qué era lo que Jonás buscaba? ¿O qué es lo que Jonás encontró una excusa para no ir? Porque él decía que pues sí. ¿Por qué Jonás no quería ir? Porque sabía que Dios iba a perdonar. Porque sabía que Dios iba a perdonar a Nínive. Entonces, él su excusa, pues que él no quería ir. ¿Y cuál fue su excusa? Pues encontró un lugarcito para irse a otro lado en esa barca, pero al final de todo terminó yendo y no de la mejor manera. Entonces, en nuestra vida espiritual, cuando Dios nos habla y nos dice, nos da una instrucción de la cual nosotros debemos seguir, pues en el momento nosotros es que, pero ¿por qué yo? A lo mejor nuestro pensamiento como humanos es de que tenemos, no soy tan capaz porque me falta esto, porque no tengo. Esa es una excusa. Y lo que decía Moisés, él era tartamudo. Y él fue, esa era su excusa de, pero pues, ¿cómo voy a ir a hablar con el faraón si yo soy tartamudo? Entonces, a veces nos llenamos de excusas para no seguir y para no hacer lo que debemos de hacer, lo que Dios nos manda que debamos de hacer. Pero al final de todo, hermano,
lo terminamos haciendo, ya sea de la mejor manera, obedeciendo así directamente, o Dios nos habla fuerte y de todas maneras terminamos haciéndolo, así que es mejor obedecer a la primera y hacerlo. Y aquí tenemos la lección de estos dos hombres, que su excusa fue de que tenían, pues Moisés, que era tartamudo, no quería ir porque cómo iba a estar hablando con el faraón, pero aún así fue. Así es, pero, o sea, como decías en un momento, bueno, hace un momento, como albañiles. Como albañiles, sí. No queremos seguir la dirección del arquitecto porque pensamos que después lo va a tumbar porque no va a quedar como él dice, pero eso de construirla y luego quitarla nos va a enseñar algo. Sí, él hace una barda y ahora quítala porque no me gustó, no quedó como yo quería. Nos está enseñando algo a final de cuentas. Por ejemplo, cuando Jonás se fue y luego regresó, le enseñó, o sea, aparte de ir y predicar y hablar al pueblo de Nínive, fue la obediencia, la desobediencia y la obediencia, ¿sí? Porque él desobedeció cuando se fue a otro lado, pero al momento de regresar y dar el mensaje que tenía que dar, siguió la obediencia que debía tener. Entonces, eso influyó en el pueblo de Nínive para decir, pues sí, wow, o sea, sí, tiene razón en lo que nos está predicando, porque después de lo que ha pasado, aún así vino y nos está diciendo lo que Dios quiere para nosotros, que Dios quiere restaurarnos, que Dios quiere cambiarnos, que Dios quiere que cambiemos y que le sirvamos también. Entonces, de cierto modo, eso es lo que importa al ser influencia en otras personas. Buena influencia, ¿no? También sabes, bueno, ahorita que tocas ese punto, muchas de las veces en nuestra vida como creyente, Dios nos manda a hacer algo. Entonces, como decían, pues no lo aceptamos en su momento, podemos renegar, podemos, es que no, a lo mejor soy yo la que se lo está imaginando, pero es porque ponemos una barrera de por medio. En este caso, hablando de la construcción, ponemos esa pared y es como algo que te está estorbando, pero ¿qué es lo que hace el arquitecto? Veníamos hablando ahorita, Susana y yo, de que no solamente el arquitecto es el que hace los planos, el que dibuja, es el que mira, observa, si ve que esa pared no cuadra ahí, pues la derriba, y en este caso son los problemas que muchas de las veces nosotros mismos nos ponemos, como Jonás que pues no quiero, a lo mejor Jonás estaba, no quiero que perdones a Nínive, no, estaba de rejego, pero ¿qué fue lo que pasó? No era el plan de Jonás, era el plan de Dios, era el diseño de Dios en la vida de Jonás, que a lo mejor no la entendía, no la comprendía, vino la prueba pues fuerte para su vida y aún así Dios permitió que fuera a dar el mensaje a Nínive. Entonces muchas de las veces a mí me gustaría decirte a ti, audiencia, que muchas de las veces no entiendes el llamado de Dios. A lo mejor no estás entendiendo bien por qué Dios te mandó a hacer algo, pero no te desanimes. A lo mejor no lo hiciste en su momento. A lo mejor ¿cómo se dice? Te resististe y no quisiste obedecerlo. Pero si Dios lo puso, tarde que temprano se va a cumplir. Como en este caso contigo, ahorita que Dios te está usando grandemente en esto, yo veo que pues has prosperado bastante, y es lo mismo, a lo mejor en su momento Dios te lo dijo, pero no lo entendimos, o no lo, pues es eso, no lo entiendes, tú lo quieres hacer a tu manera. Y les voy a contar algo chusco de un vecino de mi papá. Él no es arquitecto, no es albañil, estaba construyendo una barda. Y nosotros la miramos, la barda bien derechueca. Entonces decíamos, pues está muy chueca. Pero él solito se echaba porras. Y luego le decía a mi papá, ¿cómo ve, hermano? ¿Cómo ve, pastor? ¿Cómo me está quedando la barda? Y papá, bien chueca. Pero porque él, pues ahora sí que a sus propios, como Dios le dio entendimiento, lo hizo, la construyó. A lo mejor en un futuro esa barda se va a tumbar y se va a construir otra vez, no sabemos, pero ya se atrevió.
se atrevió a construir. En nuestra vida, yo les digo, atrévete a tener un encuentro con Dios. Atrévete a dejar que Dios sea el arquitecto de tu vida. Así es. Porque no te vas a arrepentir. No es fácil, van a venir luchas, pruebas, pero conforme vas creciendo, agarras una madurez espiritual que puede venir el enemigo a lanzarte un dardo y a lo mejor sí te va a tambalear, pero no te va a dejar tirado. No. Dios no va a permitir que te quedes ahí. Y si en este día te sientes a lo mejor como hundido, dale el control a Dios. Deja que Dios sea el que escriba tu vida. Deja que Dios diseñe tu vida. Y creo que las cosas pues van a ser mucho mejor. No sé qué piensan ustedes. No, así es, o sea, esto que estamos hablando primero era como, bueno, es en esta parte de cuando tienes tu fe, digamos que del 1 al 10 en un 7. Ajá. Entonces, pero ¿qué pasa cuando tienes tu fe al 9.5, 9.9, que estás con esa fe bien firme en el Señor, que tú dices, así venga el chamuco a hacerme, el diablo a hacerme muchas cosas, o a quererme tumbar, yo me voy a mantener firme porque yo solamente confío en Dios. Entonces, siempre que digo esto, recuerdo mucho al Pastor Reyes que vino con nosotros y unos días, o sea, es tremendamente, hace años que él conoció y no se ha apartado, y eso me llena mucho de gusto, de felicidad, porque yo dije, wow, qué impresionante, hubiera querido que pasar por lo mismo, no se me dio, pero aquí estamos de nuevo. Bueno, volviendo al tema, que cuando decimos que ponemos nuestra fe firme en Dios, no nos damos cuenta a veces porque estamos siguiendo un camino y solamente estamos mirando a Dios. Solamente estamos mirando ese camino, solamente estamos buscando seguir en ese camino recto, en ese camino de bien, y no vemos la influencia a veces que tenemos en las demás personas, porque a veces seguimos en ese camino y nos va bien o nos va mal, pero tenemos aún la fe, la fortaleza, la convicción en que Dios es el único que maneja nuestra vida, es el único que si nos hace falta algo, nosotros no sabemos cómo, pero va a llegar, va a suplir esa necesidad. Y hay gente que se queda tan impactada con eso, de ver tu fe, de ver que no tienes nada, pero que Dios suple, Sí. que con eso ya generas influencia. Con eso ya dices, yo quiero de eso que él tiene. ¿Cómo le hace para siempre tener esa alegría, aunque esté muy triste, aunque tenga 1000 problemas, pero él tiene esa fe, tiene esa convicción, tiene esa seguridad que Dios le va a suplir todas sus necesidades? Y mucha gente por ese simple hecho dicen, yo quiero de eso, yo quiero saber qué es lo que haces. ¿Por qué tienes esa sonrisa en tu cara si no tienes que comer? ¿Por qué tienes esa felicidad si no tienes dónde dormir? ¿No? Entonces creo que ese tipo de situaciones es la que hace que mucha gente pues empiece a buscar de Dios. Ujú. Pero eso es cuando nosotros tratamos de mantener pues nuestra fe nada más en Dios, lo que es nada más mirando hacia Dios, mirando hacia ese camino que nosotros tenemos que seguir. No nos damos cuenta, te digo, de esa influencia que Dios hace en los demás, cómo nos usa. Sí. No nos damos cuenta cómo Dios nos usa solamente con nuestra fe. Y fíjate, es verdad, porque cuando yo era pequeña íbamos a una iglesia y haz de cuenta que una prima mía se acercó al altar, hicieron llamamiento al altar y ella empezó a orar. Estaba chiquita, yo creo que tenía, no recuerdo si como 5 años, y ella empezó a orar. Entonces yo la miraba que ella estaba llorando porque nos hincamos juntas, yo estaba así en un lado, y yo la empecé a ver que estaba llorando y yo volteé a verla, bien chismosa, ¿va? Bien chismosa, volteé a verla y dije, yo quiero llorar también, ¿por qué está llorando? O sea, yo no entendía, éramos unas niñas, y yo dentro de mí cerré mis ojos y quiero llorar, yo quiero llorar, Dios, yo quiero llorar. Y créeme que, o sea, de verla que estaba ella llorando, yo también quería llorar, yo no sabía por qué lloraba ella. Y ya pues tanto fue mi insistencia que no sé si ahora por desafío o por juego, pero lloré. Entonces, es verdad eso de que ves algo en otra persona y tú quieres sentir lo mismo. O cuando en mi caso también escuchando a personas orando,
hay gente muy buena orando, o sea, de verdad, puedes escuchar una oración que a lo mejor tú piensas, pues está, ya se la aprendió, pero una manera muy diferente de orar y ya tú quieres, como que ya te esfuerzas más en la oración. En nuestra iglesia nos pasó eso, ¿verdad? Una hermana, yo me quedé encantada de la manera en que ella oró y yo dije, wow, o sea, yo quiero orar así. Y ya como que te empieza a contagiar y buscas más de la presencia del Señor. A lo mejor porque somos humanos y nos gusta la competencia, ¿no? Y queremos ser perfectos, pero siempre debemos de acercarnos a gente que nos den nada más, no que nos resten. Porque si nos empezamos a contagiar de las personas negativas, de las personas, pues ahora sí que no les importa, también al rato a nosotros no nos va a importar, porque empiezas a contagiarte, es como dicen, no, una manzana podrida hace que todas las demás se hagan malas, se pudran. Sí, se dice así. Sí. Entonces, pues sí debemos de pensar bien cómo estamos llevando nuestra vida espiritual. Si en verdad estamos agradando a Dios, si en verdad estamos dejando de que Dios haga ese diseño en nuestra vida. Y ahorita que decías eso de que a lo mejor viene el chamuquín y te quiere, sí, pero como ya tienes un 9.5 de tu fe, créeme que yo lo reté hace poco. Sí. Porque, y todavía hasta la fecha, o sea, no me rajo, sigo hacia adelante. Pero es de que yo me siento ahorita en un nivel maduro espiritualmente. Y yo dije, atácame, yo me voy a poder defender. Y cuando me lanzó el dardo, yo decía, ay no, ¿para qué lo reté? ¿Para qué lo reté? Me hubiera quedado callada. Entonces sí, es como que tú misma te estás así como que impulsando a más. Porque yo de pequeña hablaban del diablo y yo tenía mucho miedo. Era algo que yo no podía con ello. Y mi mamá siempre me decía, reprende, átalo, no te dejes que te derrote. Y ahora sí, cuando ya me sentí yo suficientemente fuerte, dije, vámonos con todo, vente, así no, aquí te espero, vente, aquí está mi pecho. Y ándale, qué nombre. Yo decía, ¿para qué lo reté? Pero, o sea, es bueno eso. Sí, pues hace de cierta manera que si tenemos una lucha, pues crezcamos más con nuestra fe, ¿no? Si nos dejamos derrumbar, híjole, se puede bajar hasta el 5, hasta el 4, pero lo importante no es dejar que baje más, es que vuelva a crecer y que llegue hasta el 10, hasta el 20. Esa es la influencia bíblica, la influencia del Espíritu Santo que vamos a tener allí, que vamos a poder decir, bueno, ya viniste y ya estás aquí con la prueba, ya la tengo en la puerta y no te voy a cerrar la puerta. O sea, vamos a tener este debate, pero yo no estoy sola. O sea, aquí está Dios respaldándome, no me va a dejar, porque tenemos esa fe, esa convicción ahí de que Dios siempre nos está protegiendo a pesar de esa prueba que tengamos, que a lo mejor no es no es muy sencilla, porque las pruebas nunca van a ser tan sencillas, siempre van a ser para hacer crecer nuestra fe, para hacernos crecer espiritualmente con Dios, pero no nos va a dejar, Dios nunca nos va a soltar de la mano, va a dejar que pasemos la prueba, pero Él la va a pasar junto con nosotros. Siempre pongo pues lo que es, ¿no? Ejemplos bíblicos como los amigos de Daniel, ¿no? Que los metieron al horno de fuego y Dios estuvo ahí siempre con ellos. Entonces eso nos muestra ahí en la Biblia que a pesar de las tribulaciones que tengamos, a pesar del fuego por el que podamos pasar, Él siempre va a estar con nosotros, protegiéndonos y dándonos ese aliento que nosotros necesitamos para poder seguir adelante. Y ese mismo aliento y esa misma fuerza que Él nos da, esa misma convicción que Él tiene con nosotros y nosotros debemos tener hacia Él, es la que nos va a ayudar a influenciar a las demás personas, o a que las demás personas vean el cambio que nosotros hemos tenido, que nosotros estamos teniendo, y la vida que nosotros queremos formar junto con Dios, que los va a animar a buscar también de Dios, a querer decir, wow, yo quiero eso. Sí. Esa convicción que Dios nos está permitiendo tener
en nuestra vida, ese cambio que Dios nos está permitiendo tener en nuestra vida, es solamente pues no dejando de orar, no dejando de buscar a Dios, pero también siempre estando alerta, ¿no? Porque a veces nos podemos confiar en que no, pues yo todos los días oro. Yo todos los días, antes de dormirme, oro 10 minutos, 20 minutos, me levanto y hago esa misma oración, pero no nos podemos confiar porque a veces creemos que estamos orando, pero esa oración realmente está llegando hasta arriba, realmente le está llegando al Señor. No nos podemos confiar porque sabemos que pues los ataques del diablo son bastante fuertes en ocasiones, son bastante dirigidos cuando buscamos más de Dios, que si nos descuidamos poquito, híjole, ahí nos vamos a dar el resbalón. ¿O no es cierto? No, así es, no, y por decir, en este caso, ahorita dices tú, de la oración, a veces no nada más es orar por orar, sino, o sea, orar, pero con con un corazón, dice su palabra que debemos de orar, pues con un corazón constricto y humillado, no, porque si lo ponemos hablando de oración, pero si tú vas hablando de arquitectos, puede estar una casa diseñada y tener una fachada pues bien bonita, ¿no? Ventanas y todo, pero ¿qué tal de cimientos? ¿Qué tal su interior? Puede estar bien defectuosa, puede tener no está bien cimentada. Nuestra vida espiritual, si nosotros no ayunamos, no oramos, no debemos de juntarnos con gente, como decían ahorita ustedes, que nos sume a buscar a más. Si estás dentro, bueno, porque nos pasa, no, si estás dentro de la iglesia y tú miras que la hermana que se está gozando, que está danzando, que está, híjole, tú sientes hasta a veces se te pone la piel chinita porque tú también quieres sentir lo mismo que ella, también quieres sentir la presencia de Dios. Entonces, cuando tomamos malas decisiones de juntarnos con gente que no debemos de juntarnos, nos va a llevar a tomar, obviamente, que malas decisiones y estamos siendo mal influenciados. Dentro de una casa, te digo, la estética está bonita, pero por dentro, como está en nuestra vida espiritual, podemos tener una vida de apariencia dentro de la iglesia, muy espirituales, muy todo, pero por dentro estamos vacíos y eso nos lleva a que no estamos dejando que Dios sea el que realmente esté gobernando nuestra vida, que no estemos escuchando su voz, que no dejamos de que en verdad Dios sea el que pues ahora sí que nos moldee, que nos construya de nuevo, que haga esos buenos cimientos, porque en base a todo esto lo que estamos hablando, eso nos lleva de que qué tan maduros espiritualmente somos, como decía ahorita nuestra hermana Mimi, o sea, podemos decir, no, pues, órale, aquí estoy, vente, y al primer dardo, y no, tú te das cuenta, todo lo que a nosotros nos pasa, nuestras luchas y nuestras pruebas diarias que podamos tener y que el enemigo ahí está, yo creo que Dios permite que nosotros pasemos por esto porque Él nos está forjando y ahí cuando tú pases por todo esto, tú te vas a dar cuenta que estás madurando espiritualmente, que va a venir el problema y tú vas, ok, está bien, no pasó, es como pues normal, lo podrías decir, ¿por qué? Porque tu fe y tu madurez espiritualmente lo ves de otro lado, no es nada más, es así como que pues ya, ¿no? Sino que ya ser maduros espiritualmente, de que cuando venga cualquier ataque tú vas a poder decir o responder o verlo con otros ojos, porque podemos decir cuántos inmaduros espiritualmente hay dentro de cada iglesia, que a cualquier problema, cualquier esto y cualquier el otro, pues, ¿sabe qué? Mire, pues muchas gracias, pero a mí no me gustó esto y esto y esto. O sea, porque en realidad no estás yendo a lo que vas, sino vas a ver qué ves, y cuando pasa el problema, tu inmadurez espiritualmente, pues no te hace afrontar el problema y te hace pues a desanimarte espiritualmente. Así es. Que es a lo que vamos, ¿no? ¿Qué tan maduro, qué tanto buscas de Dios para estar fuerte espiritualmente, para dejar que Dios obre en tu vida, dejar que Dios tire lo que no sirva, así como cuando viene el camión de los tiliches y tira todo lo que se lleva, todo lo que no sirve. Dejemos que Dios se lleve todo lo que nos sirve en nuestra vida, todo lo que nos aparta de Él, todo obstáculo que está allí, permitir que Dios despojarnos de las cosas que no nos sirven. ¿Para qué? Dice allí que un arquitecto traza cada detalle
antes de construir, y nosotros no dejamos que Dios trace cada detalle dentro de nuestra vida espiritual, no lo dejamos, solamente queremos, nosotros nos podemos creer arquitectos de nuestra vida, pero Dios es el arquitecto de todo el universo, entonces nosotros al lado de Él no somos nada. Sí, somos un simple charancillo. Somos por simples mortales. Nuestras metáforas hoy suenan así, pero es realidad. Sí, sí, Dios nos va a decir, Dios es el que va a construir en nuestra vida, debemos de seguir cada indicación, cada instrucción que Dios nos da a través de su palabra, a través de un mensaje, de que si, no sé, hermanos, Dios nos habla de diferentes maneras, pero hay que dejar que Dios trace esa línea en nuestra vida, hay que dejar que Dios se mueva, dejar de darle todo el control a Él, que si hablaban de paredes ahorita, pero pues si hay una barrera que estorba, que no deja que tú busques a Dios, deja que Dios la quite, porque decíamos en una prédica que servir a Dios cuesta y hacer la voluntad de Dios cuesta. Entonces nosotros, o tú que nos estás escuchando, ¿qué esperas? Nos va a doler hacer la voluntad de Dios, nos van a doler muchas cosas, pero más te va a poder que cuando Dios te llame a su presencia, pues no vas a estar allí. Eso es lo que más te va a doler al final de todo, porque cuántas veces Dios estuvo hablando a tu vida, a que te vuelvas a Él, a que a lo mejor si te alejaste de Dios, que te reconcilies con Él, o no podemos saber nosotros su vida espiritual de cada quien, pero hermano que nos escuchas, no dejes que el enemigo haga estragos en tu vida, no dejes que cualquier problema te aparte de Él, sino que busca de Dios, que ese deseo que crezca, el buscar más de Dios y dejar que Dios sea el que obre en nuestra vida, y en todos los problemas dejar que Dios sea el que pues siga construyendo y ponérselo todos las manos en Él. Si vemos en el Facebook y en todos lados casas muy bonitas porque tienen muy buenos arquitectos, pero nosotros como hijos de Dios tenemos ese gran arquitecto. Imagínense qué es lo que, si todas las maravillas que cuenta la gente, la quinta maravilla o todo eso lo creó Dios, si esto hizo con montañas y ríos y lagos y todo, ¿qué no puede hacer en nuestra vida? Así es, lo mismo que decía ahí en Jonás, cuando Dios le puso una plantita y una calabacera para que le cubriera del sol, y luego al siguiente día le puso un gusanito para que se echara a perder, y Jonás se entristeció de que se echó a perder esa planta, ¿no? Entonces Dios le dijo, si tú te entristeciste con eso que yo hice para ti, cuanti más yo me voy a entristecer con este pueblo que se está perdiendo, al cual quiero que vayas y prediques. Entonces, así mismo, ¿no? Porque vamos a dejar que a lo mejor el diablo construya una barda mal hecha en nuestras vidas. Sí. Dios puede construir toda la barda, todos los cimientos bien hechos, ¿no? Entonces hay que estar pues bien pendientes, porque yo creo que a veces tenemos ciertas preguntas como ¿cómo sé que Dios me está hablando? ¿Cómo sé que Dios está queriendo construir un cimiento en mi vida? Bueno, pues si no edifica, no es de Dios. Si no prospera, no es de Dios, ¿no? Entonces, a veces el diablo también nos puede engañar, que nos puede hacer prosperar de cierta manera, pero es falso, o sea, es vano, porque no dura siempre, no. De alguna manera Dios nos hace ver de que ese no es el bien, porque, por ejemplo, si tenemos un negocio de cosas ilícitas, ese no va a prosperar, pero sabemos que... Pero no es de Dios. Pero no es de Dios, o sea, ahí es un ejemplo, ¿no? O sea, bastante vano, pero es un ejemplo donde pues, nos damos cuenta de, yo puse mi negocio y me va muy bien, pero sabes muy en el fondo de tu corazón que eso no es de Dios, está bien. que no está bien. Entonces sí hay que escuchar las señales, o sea, a veces están ahí y no las queremos ver o no las queremos escuchar. No las queremos ver, más bien. No las queremos ver, así como que no veo y sigo. Así es, porque por ejemplo también cuando en la Biblia nos dice cuando Gedeón, el pueblo de Israel estaba escondido en cuevas porque el pueblo contrario, no, los madianitas, dice, los tenían pues casi ya al borde del exilio, digamos, ya los tenían bien atrincherados. Gedeón dijo, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está eso que Dios nos había prometido? Nos sacó de Egipto, nos dio un pueblo nuevo, nos hizo
nuevos en su, como pueblo escogido, y ahora estamos amedrentados, ¿no? Que, ¿dónde está? Y Dios le dijo que él iba a restaurar el pueblo, pero él, o sea, él como Gedeón, él como el discípulo tenía pues que intervenir. Y él le dijo que porque él, que había pues más sabios, más fuertes, más inteligentes, pero Dios lo escogió a él. A pesar de a lo mejor de sus debilidades, de su poca experiencia, lo escogió a él. Así a veces nosotros podemos pensar que hay personas diferentes, o que hay personas más buenas, Más preparadas. más preparadas, no más buenas, más preparadas para hacer pues para llevar a cabo algún evento, alguna situación diferente, para ir a llevar el evangelio. Pensamos que hay personas más preparadas que nosotros, y las hay personas que se esfuerzan, que oran, que ayunan, que hacen muchas cosas, que estudian, pero si Dios tiene el propósito en ti, no importa que sea otra persona, o sea, eres tú, y Dios decidió que fueras tú, y solamente nos toca decir, oh, heme aquí, Señor, aquí estoy. Lo que tú decides, aquí voy. Porque de otra manera, pues cómo vamos a hacer influencia negándonos, ¿no? Como si, no quiero, Dios mío. Ahorita no. Como dice, perdón, ahorita dice la juventud, ahorita no andamos manejando la voluntad de Dios, podrían decir así, ¿verdad? Pero, o sea, debemos de acatar, debemos de escuchar la voz de Dios para poder tener esa comunión, ¿no? De buscarlo, pues, a Él, de buscar su presencia y de, pues, de decir, yo a lo mejor, como dices ahorita, hay gente que a lo mejor está más capacitada, más preparada que uno, y uno viene siendo como que, pues, soy yo, ¿no? Pero oye, Dios vio algo en ti. Y recordemos lo que dice la palabra, que Dios nos escogió antes, desde que estamos ahí en el vientre de nuestra mamá, antes de formarse, Dios ya nos había escogido para algo, para su reino, para trabajar para Él. Entonces, el enemigo siempre nos va a atacar, porque hay algo que está en nosotros, y que el enemigo no quiere que nosotros, que eso a lo que Dios nos ha llamado, salga a relucir. Que si eres un líder, un levita, un pastor, no sea lo que Dios te haya llamado, el enemigo te va a atacar. ¿Para qué? Para que tú no hables de la palabra, para que tú no seas ese instrumento que Dios va a usar para que la palabra de Dios llegue, para que a través de ti como vaso, que Dios te use para que su palabra llegue a muchas personas. Y el enemigo siempre va a querer atacarte de una o de otra manera, y a veces usando lo que más tienes cerca de ti para dañarte, para desanimarte, para que tú no hagas a lo que no, pues sí, para que tú no hagas a lo que Dios te ha llamado. Entonces debemos de esforzarnos y de tener mucho cuidado, y de estar siempre fervientes en oración, para que cuando llegue todo eso, hermano, no nos descuidemos espiritualmente. No, y es que como decías, o sea, Dios nos escoge desde el vientre de nuestra madre, tiene un propósito para nosotros. Y a veces nosotros somos los que nos descarriamos por nuestras propias decisiones. A veces el diablo nada más aplaude esa mala decisión, sí, no influye, aplaude esa mala decisión, y nosotros solitos nos vamos a lo que él nos ofrece. Entonces, aunque pasemos por ese bache, por ese cráter, de las calles de Juárez no vamos a andar hablando. Aunque pasemos por eso, aún así el Señor tiene misericordia de nosotros, y su propósito se va a cumplir en nosotros. Pero nosotros también debemos de tener esa decisión de decir, Señor, perdóname, aquí vengo de nuevo, que se haga tu voluntad en mí, sí, que aquí estoy, úsame. A lo mejor me tardé mucho tiempo en volver, me tardé mucho tiempo en decidir venir otra vez, pero no es tarde. Mientras, dice por allí que mientras haya vida y esperanza, y pues sí, mientras tengamos vida, tenemos esa esperanza de volver a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, de volver a poder tener esa comunión con Él. Y es hasta, híjole, ya nos alejamos una vez, a lo mejor hasta 2 veces, pero tenemos esa esperanza de regresar. O sea, nunca es tarde para que Dios nos perdone mientras tengamos vida, mientras tengamos esta vida que Dios nos está permitiendo vivir día con día, hora tras hora, tenemos esa esperanza. Entonces, hermano que nos escuchas,
te invitamos a que si tienes esa espinita de decir, yo quiero ir a la iglesia, pero no sé dónde, ahí te invitamos. Josué 1:9, Nuevo Remanente. En calle Mije 6349, Colonia Azteca. Pues los invitamos los viernes 7:30, escuela dominical los domingos a las 10:30 y culto general a las 11:30. 11:30. Allí los esperamos. Hermano, bueno, ahora voy a hacer aquí un corte comercial. Cuando fue el concierto en AX, ahí unos hermanos estuvieron tomando datos y creo que les dieron un papelito con un QR. Entonces, me parece que ahí te mandaba una ubicación de la iglesia más cercana que pudieras tener ahí. Entonces, hermano, si tú te has alejado de Dios, si alguna vez te hablaron de Dios, acércate a la iglesia, vuelve a los caminos, vuelve a tu primer amor, no te apartes de él, quédate allí, permanece, busca, alienta a los demás a seguir a Cristo, porque pues sin Cristo no somos nada. El otro día estaba yo revisando mis redes sociales y vi un comentario de un chico que yo le hablaba muy poco, de verdad, en el trabajo donde trabajaba antes, le hablaba muy poco, lo conozco y si lo veo lo saludo muy bien, pero me llamó mucho la atención su mensaje, o sea, sí, eso fue valiente porque muy pocas personas tienen o tendríamos el valor de decir así, tengo ganas de volver a la iglesia. O sea, cuando es una persona, con otros gustos, no vamos a decir, o sea, sí, o sea, él está bastante equivocado con su sexualidad y todo, no voy a decir su nombre porque yo creo ni me pela ahorita en sus redes sociales, pero y sí, ni me topa, pero hermano, a muchas personas a veces estamos con esa inquietud y no queremos volver porque tenemos ciertos pensamientos, ciertas dudas de decir, es que Dios no me va a querer así como estoy ahorita. Dios te ama como estás ahorita, sí. Solo no quiere lo que estás haciendo ahorita, pero Él te va a transformar, Él va a cambiar tu vida de una manera en que tú mismo te quieras. Porque si tú estás diciendo, no me va a querer Él como estoy ahorita, tampoco te quieres tú como estás ahorita. Por algo tienes la duda, por algo tienes esa inquietud, por algo tienes esa duda sobre lo que estás pasando, porque no te quieres tú tampoco. Entonces, crees que Dios tampoco te va a querer, pero Dios te ama. Dios está esperando que regreses y solamente Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas de una manera en que nosotros ni nos la imaginamos. O sea, a veces pensamos que nuestros detallitos son pequeños y son enormes, y a veces pensamos que son enormes y son pequeños, pero en las manos de Dios nada es imposible. Todo Dios los puede transformar de una manera en que nosotros no lo podemos imaginar. O sea, podemos ver milagros en otras personas, podemos ver testimonios de otras personas que hemos tenido aquí, de cómo Dios ha restaurado su vida. Tú puedes ser el próximo testimonio que influya en las demás personas a que sigan cambiando, porque la vida del Señor está cerca, pero aún tenemos tiempo, aún tenemos esa obligación de predicar el evangelio y decir Cristo te ama, de decir ven, acércate a Jesucristo, porque a final de cuentas para eso nos llamó el Señor, para ser salvos, pero para enseñar a los demás, para decirle a los demás que Dios nos ama. Dice su palabra, ¿no? Que la mies es mucha y pocos obreros son. Entonces nosotros a decirle al Señor, mira, aquí estamos. Úsame, Señora, aquí estamos, y tener ese deseo de servirle y de vivir una vida que a Dios le agrade, ¿no? Pero de hacer el trabajo que Dios nos mandó a hacer, ¿no? Y volvemos a lo del arquitecto. Nosotros en este contexto nos ponemos de que nosotros somos esos constructores, pero de la palabra, de ir y llevar el evangelio. Somos embajadores de Cristo para ir y llevar las buenas nuevas a toda esa gente que no le conoce, y que si ya le conoció. Yo tengo mi pensamiento mío, ¿verdad? O mi teoría es de que no hay ninguna persona en el mundo que no conozca a Cristo. No hay ninguna persona que en alguna ocasión alguien le haya predicado el evangelio, porque no recuerdo yo de niña si alguien una vez predicó que decía que cuando nosotros estemos delante de la presencia de Dios y que cuando sea pasada toda nuestra vida desde que fuimos creados en el vientre de nuestra mamá, desde entonces, desde allí hasta el día de nuestra muerte, va a pasar nuestra vida. Entonces
va a llegar en un momento donde, como de que nadie, podemos, bueno, la gente que, el hermano que predicaba decía, es que nadie me habló de Cristo y yo no te conocía, pero va a llegar va a ser pausa en nuestra película y va a decir, ¿cómo que nadie te habló de mí? Ahí están hablándote de mí. Entonces, Ahí está la pastora Susana diciéndote. Ahí está o la sea, hermana Mimi diciéndote. de alguna o de otra manera, todos alguna vez han escuchado de Dios, de alguna u otra manera el mensaje ha llegado, pero a veces el mundo nos jala y nuestro corazón se hace duro de no querer nada con la iglesia o de ya no querer volver a la iglesia, pero es el tiempo de que regreses, porque ahí dice nuestra hermana Estela que lo que es de Dios nadie lo arrebata. Sí, y si tú que nos escuchas, si te has alejado, siempre decimos esto, ¿no? Si te has alejado de la iglesia, si te has apartado del camino, vuelve a Cristo, vuelve a tu primer amor, vuelve a enamorarte, porque la metáfora que dicen, tú cuando compras un carro y se cae sin gasolina, ¿qué haces? No lo dejas ahí tirado porque se lo van a robar. O si se poncha una llanta, no lo abandonas y lo dejas por siempre allí, ¿verdad? Vas y buscas para solucionar el problema que tiene tu carro. Nuestra vida espiritual es igual. Si ya no tienes como que más aliento, si ya no tienes, estás cansado, por decirlo así, siempre hay algo que te va a hacer a sacudirte y a seguir espiritualmente buscando de Dios. No, te vuelvo a decir, tú no dejas el carro ahí tirado porque lo necesitas, ¿no? En nuestra vida nosotros necesitamos a Dios. Nosotros necesitamos a Dios porque Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos Así de es. Él. O sea, mismamente siempre la Biblia nos recuerda mucho cuando somos niños y conocemos desde niños, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. A lo mejor nos apartamos, pero no nos olvidamos. No. Esa escuelita dominical, esa escuelita de verano que nos enseñaron algo de Dios y a lo mejor de adolescente o de más grande recordamos esas palabras y es lo que nos hace querer, o sea, decir, yo quiero regresar, pero no sé cómo. No tengas miedo, hermano, no tengas miedo de regresar porque va a ser muy difícil cuando el Señor venga y nos llame a cuentas y no estemos en esa lista o no estemos preparados para decir o para haber dicho, híjole, me hubiera arrepentido antes, no, Sí. ya no tengo tiempo, pero aún estamos a tiempo de poder, pues volver a los caminos del Señor. Si te has alejado y si tú tienes la idea que apenas estás escuchando o que has escuchado allí en algún lado de nuestro Señor Jesucristo, acércate a cualquier iglesia, y ahí los hermanos que han estado aquí, ahí te van a apoyar, te van a enseñar, te van a instruir de cómo buscar a Dios, de cuál es la mejor manera de empezar a orar, de empezar a ayunar. No te pierdas, no tengas miedo de empezar a buscar de Dios, porque es difícil, o sea, y más cuando no conocemos, es difícil querer ir a una iglesia porque pensamos que los que van ahí son perfectos, ¿no? Si fuéramos No. perfectos, no fuéramos a la iglesia. Si No fuéramos existieran perfectos, las iglesias, no buscáramos de Dios, porque solamente Dios es perfecto. O sea, si yo soy la mejor en lo que hago, ¿para qué voy a buscar que alguien me asesore? No, entonces, pues, o sea, no. Si Dios es el perfecto, si Dios es el único perfecto, porque Él creó todo lo que hay en el universo, claro que vamos a buscar a Dios, porque nosotros somos, como seres humanos, tenemos defectos, somos pecadores, hacemos cosas que no son agradables ante los ojos de Dios y solamente Dios nos puede cambiar ese pensamiento también que tengamos sobre nosotros, que a veces pensamos que estamos mal en todos los aspectos, que somos malas personas y no somos malas personas, hacemos cosas malas, pero Dios nos hizo a nosotros como seres humanos, nos hizo personas buenas, que nosotros nos hayamos perdido, que nosotros nos hayamos contaminado de las cosas que hay en el mundo o a nuestro alrededor, ya es decisión de nosotras. Son cosas que nosotros vamos a ir aprendiendo porque todos tenemos la decisión todos sabemos lo bueno y lo malo. Entonces todos tenemos la decisión de hacer lo bueno o de hacer lo malo. Porque lo sabemos, o sea, no nos podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar, pero tampoco nosotros podemos decir, no, yo no sabía que esto era malo. O sea, a veces creemos que no sabemos, pero en la realidad sí nos damos cuenta de que eso no era bueno. O sea, a veces sí, no pasa nada, pero sí pasa. Y más cuando no dejamos que Dios sea ese arquitecto que vaya diseñando nuestra vida, nuestra casita,
las líneas que necesitamos para nuestra vida. Si no dejamos que Dios sea el que guíe eso, pues sí nos vamos a ir perdiendo. Porque, como decíamos, así las personas conocemos de niños y más tarde nos apartamos y luego queremos regresar, no nos podemos olvidar que tenemos esos cimientos. Sí, que a lo mejor nuestra abuelita, nuestra tía, nuestra mamá, nuestra vecinita, nuestro vecinito nos inculcaron. Entonces sí tenemos esos cimientos en Dios, solamente falta regresar a ponerle esas columnas, esas paredes que hacen falta para que nuestro cuerpo sea esa casa, sea ese templo del Espíritu Santo como Dios nos lo pide. Y es que, ¿sabes qué? Bueno, ahorita que estabas diciendo, cuando te alejas de Dios, es muy complicado regresar. Yo lo viví hace 3 años. Entonces, creo yo que un consejo que les pudiera dar es como que te hagas como cuando es año nuevo, ¿qué le llaman los propósitos de año nuevo? Hazte un propósito espiritualmente. ¿Sabes qué? El día de hoy, bueno, ya dejé de orar por los alimentos, ya no oro al despertar, ya no oro al dormir, de plano ya no ayuno o ya no leo la Biblia. Hazte ese propósito de que día con día haz algo para que tu espiritualidad se fortalezca. No sé, a lo mejor lee un texto un día, al siguiente día pues empieza a orar por los alimentos, bendice a tu familia, empieza de poquito para que a lo mejor no quieras ahora sí que comerte el mundo a puños, poco a poco velo haciendo, vete haciendo un hábito de orar, de ahora sí que encerrarte en tu cuarto, doblar rodillas y empieza a buscar de Dios. Hay muchas maneras de buscarlo. Puedes leer reflexiones, puedes ver testimonios. Ahorita que está muy de moda TikTok, puedes empezar, o sea, a hacer las cosas para un cambio en ti. En vez de estar viendo ahora sí que videos de risa, pues empieza a ver prédicas, empieza a hacer algo por ti, porque tus amigos no lo van a hacer por ti, el mundo no lo va a hacer por ti. Si tú no te quieres exigir más en tu vida espiritual, nadie lo va a hacer. Si a lo mejor estás esperando que tus amigos vengan, los de la iglesia, a buscarte, a lo mejor no lo van a hacer. Dios no lo va a permitir porque quiere que empieces a esforzarte tú mismo. Y ahorita lo que comentabas del joven, de que él decía, tengo ganas de ir a la iglesia. En su momento yo creo que la gente llega como a un nivel de que ya estoy harto del mundo. Así es. Necesito ahora de Dios. Digo, yo lo viví y es de que de verdad yo deseaba que mi mamá me hablara y a invitarme a la iglesia. Cuando ella lo hacía, no le hacía yo caso porque andaba en otros lados, pero sabes que llega un momento en el que como persona ya tu alma empieza a pedir a Dios. Entonces es ahí cuando, pues ahora sí que decides regresar, es lo primero que tienes que hacer, decidir, ser valiente y tomar esa decisión de regresar y no vas a estar solo porque como decías, Dios es el arquitecto, hay obreros y un obrero no va a levantar un edificio solo en un día. Sabemos que hay varios obreros que están construyendo el edificio. Es lo mismo en la vida espiritual. Acércate a los hermanos que en su momento te comunicabas con ellos, pide oración, pides, oye, tengo ganas de ir a la iglesia, invítame, que no te dé pena tomar esa decisión. La iniciativa. Ajá, tomar la iniciativa, es lo que debes de hacer. Empieza a hacerte ese hábito de buscar a Dios, de buscar a Dios, de buscar a Dios y va a ser más fácil. Sí, porque lo que dice también en la Biblia dice que aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entra en él. O sea, si abre la puerta, la decisión es de nosotros buscar, empezar a buscar. Dios nos está esperando, pero decisión de nosotros empezar a buscar, empezar a ir, aunque sea hoy oro 5 minutos Sí. Y hoy pregunto y hoy escucho una prédica, pero empezar a buscar eso que nos está haciendo falta, que nosotros mismos queremos, que nosotros mismos deseamos, ¿sí? Pues bueno, hermanos, hoy se nos ha acabado
el tiempo. Les mandamos saludos a mi hermana Esmeralda. Hermana, hace días que programas anteriores estoy mandando saludos, pero no he podido y te quiero mucho, te amo como hermana y te amo en el amor del Señor. Gracias por todo lo que nos das y muchas gracias a todos los hermanos que nos estuvieron escuchando y viendo el día de hoy. Saludos, hoy no pudimos leer sus mensajitos, pero les invitamos a que asistan a la iglesia, que regresen, hermano que no nos escuchas, persona que nos estás escuchando y tengas esa pues cosquillita, digamos, ese deseo de buscar de Dios. No tengas miedo, tú busca a Dios porque nadie más lo va a buscar por nosotros. Nosotros tenemos que tomar esa decisión de buscar de Dios. Y pues mira, o sea, a final de cuentas, si vamos, alguien más nos va a criticar, pero las críticas no nos deben de importar. Nos debe de importar lo que Dios quiere para nuestra vida y Dios para nosotros quiere lo mejor. Y también que nos sigan en la página de Facebook. Tenemos página de Facebook Código Renacido. Ahí también nos pueden encontrar pues como Código Renacido y también en la página de la iglesia Templo Josué 9. También ahí pueden ver nuestros en vivos, pero sí los invitamos a que sigan nuestra página de Código Renacido. Yo quiero mandar una felicitación a mi esposo el día de hoy, César Morales, está cumpliendo años. Deseo que pues Dios te bendiga y que sigamos muchos años juntos, a mis hijos, a mi mamá y a todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Esto fue Código Renacido. Nos vemos la siguiente. Bendiciones.